Muy buenas tardes, profesor José. Mi nombre es Juan David Aristizabal Moncada del curso ES 2 y en el día de hoy le vengo a hablar sobre René Descartes y pues lo que lo caracterizó en el mundo o sus aportes que hizo. Y pues lo que ya sabemos de René Descartes o lo que expusieron mis compañeros sobre él fue que él fue un filósofo, matemático y científico que caracterizó mucho la geometría, la matemática y entre otras cosas. Lo bueno que hizo para el mundo fue que prácticamente nos ayudó a innovar las cosas, a ver la perspectiva y la ideología o un punto de vista de un lado diferente a la opinión de nosotros. Nos enseñó que no hay que tener miedo a pensar y a pues hacer nuevos proyectos, ya que con la matemática, la geografía, lo científico nos enseñó que podemos innovar cosas y ser como mejores cada día a la hora de construir y tener una nueva evolución en el mundo. También nos enseña a caracterizarnos más que todo en la hora de tener ideologías y sacarlas adelante. Porque ya que con la matemática podemos ver los números, si es en lo económico, tener una filosofía económica y en los números ser más caracterizante y tener como más ideología sobre ello. En lo científico podemos ver que la ciencia y estudiar más a fondo sobre si sirve o no sirve y en el pensamiento de cómo hallar una solución a todos los problemas que se puedan presentar ahí en lo que queremos hacer o en lo que queremos presentar. Y pues así claramente generar una mejor perspectiva como ya lo había nombrado y como lo han nombrado mis compañeros. También me gusta mucho la frase de él, que pues si no estoy mal es, o sea, una de las como las más reconocidas o la que más se supo de él fue que pienso, luego existo y si no estoy mal existimos, ya que pues como le dice la frase, pienso ya que somos capaces de pensar siendo como un conocimiento propio de la existencia demostrada por esta misma capacidad a la hora de nosotros generar algún proyecto o a la hora como de investigar más a fondo lo que queremos. Después me gustaría también reflejar bastante que él, por ejemplo, para la duda, él no fue como tanto así a preguntarse tanto, sino que fue como el principio de encontrar nuevas cosas y ser evidente y descartar cosas que no servían. Y así tener una idea y construir más como un principio de la ciencia y pues no ser igual a los demás, sino que sobresalir. Y eso es lo que debemos ver nosotros. Y eso fue lo que aportó más que todo René Descartes hacia el mundo, que nos dio el poder de tener duda, nos dio la matemática, la geografía, la matemática y la ciencia para poder nosotros ser más caracterizados y poder tener como un ampliamiento en lo que queremos ver y en lo que queremos hacer. Buenos días, profe. Yo vengo a hablar sobre la teoría de René Descartes, en donde la teoría del conocimiento de Descartes, primero, básicamente Descartes es el padre del racionalismo y estimaba que los sentidos no dan más que una representación confusa de los objetos y pueden así como dar a entender como esos sentidos hacia la verdad, ya que pues básicamente es como un error, porque lo que René quería como dar a entender sobre toda su filosofía es que fue como ese autor de la teoría idealista, porque pues en eso se basaba, de las ideas tales como las ideas de Dios, la sustancia, lo corporal, todos como esos enigmas de su filosofía, también lo espiritual, en donde se debía consolidar la ciencia y la religión. Descartes fue en su época como el más caracterizado porque hubo un movimiento en el cual era lo físico y lo matemático eminente. Entonces, pues por eso también se caracterizó en esas bases. También en su teoría quería como dar a entender que el idealismo daba como la solución
a una cultura en donde la teoría del conocimiento se planteara desde una verdad hacia un objetivo y hacia una práctica en que esto lo quería como relacionar. Para esta práctica, René Descartes creó como lo general y la acción en cuanto a los cuerpos celestes. Entonces, quería como dar a interpretar esas propiedades de la causa general del movimiento y en el cual usaría una misma cantidad que determinara la sugestión en cuanto a lo debidamente práctico y estructurado según lo que el criterio de la verdad se quería hallar, pues que era la misma razón. Entonces, la verdad es la razón misma de este conocimiento y de este sentido. También se partía mucho esa tesis en donde se pensaba como en lo hago propio y en los profundos movimientos de la razón humana que quería el método establecer. Como una, eso fue por etapas en la Edad Media, esto era como lo subjetivo y por eso fue que la noción habitual se creaba por un método y una potencia en el cual se relacionaba estas bases fundamentales de lo que René Descartes quería dar a interpretar con su tesis, porque no era tanto como una filosofía, sino como plantear esa tesis de su filosofía y ponerla también en práctica. Por eso se relaciona mucho con los objetos, con la relación entre las personas, con cada uno de esos conocimientos de las ideas que él mismo quería como contribuir a esta etapa o esta época o este criterio hacia eso, hacia ese conocimiento de la verdad y la razón. Y esto sería todo, según pues la teoría principal de René Descartes. Muchas gracias. Bueno, en este video les voy a explicar sobre René Descartes y cómo su pensamiento filosófico y sus aportaciones más importantes. René Descartes fue un filósofo que se enfatizó bastante en explicarnos pues muchas cosas del universo en la filosofía, pero pues aparte de eso fue matemático, físico, etcétera, cosas que pues con la filosofía no tuvieron nada que ver. Desde pequeño tuvo unos estudios bastantes, como los papás siempre estuvieron muy pendientes de los estudios. Y pues bueno, René Descartes, la frase que lo hizo célebre fue pienso, luego existo. Eso quiere decir que nosotros somos las acciones que pensamos antes. O sea, por eso la mayoría de los seres humanos no son tan sabios, porque pues la filosofía es el amor a la sabiduría. Y realmente una persona que es sabia, pues piensa y luego actúa. Eso no todo el mundo lo hace. Como que las personas lo hacen al revés. Él también creó la ideología del universo. Nosotros con la ideología de que el universo es un sinfín de ideologías que no conocemos, que estamos perdidos, y él lo hizo en una masa compacta. Quiere decir que el universo era todo lo que estaba compuesto por masas. Entonces él simplificó algunos de esos conceptos y fue muy enfático en esas cosas, que pues eso hizo que realmente esas ideologías cambiaran el mundo y el pensamiento. Él hacía que las cosas difíciles fueran fáciles, porque realmente si nos ponemos a pensar, un ser humano como tal, dependiendo cómo actúe, si tú actúas de tal manera, pero la razonas antes de actuarla, todas tus acciones van a ser buenas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como seres humanos autónomos actuamos de tal manera, nosotros como seres humanos autónomos tenemos como la capacidad para resaltar o para pasar el oso, dependiendo de las acciones y del pensamiento que tengamos. Si yo como persona quiero tener, yo digo voy a comerme una manzana, pero no la voy a lavar. Tengo afán. Uno ni piensa cuando tiene afán. Uno no sabe qué bacterias puede tener, pero si usted piensa, pensar se demora 2 segundos y puede cuestionarle una decisión de toda su vida. Por eso es importante lo que él decía. Otras aportaciones fue que él explicó el movimiento. Entonces, como tal, el movimiento era el contacto entre las masas y que se formaban. Entonces, cuando algo choca ahí como en el universo, eso quería decir que forman el movimiento. Entonces, él explicó y nos sacó dudas existenciales que tienen que ver con la filosofía, pero obviamente también tienen que ver con otras ramas, lo cual quiere decir que la filosofía nunca se sale de la determinación del mundo, de la sociedad en general, y ayuda bastante en varios aspectos porque tenemos como un punto de vista mucho más analítico, mucho mejor y bastante determinante.
por lo cual es algo muy importante y esencial que debemos tener en cuenta para aplicarlo y para ser seres humanos mucho más autónomos, razonables y hacer un mundo mejor. Buenos días, mi nombre es Nicolás Gómez y a continuación vamos a hablar sobre René Descartes. Pues la filosofía de René Descartes yo voy a nombrar son las características y pues básicamente la filosofía de él se nutrió más que todo en su planteamiento racionalista. Él se basaba más que todo en el racionalismo. También otra cosa que él inspiraba era la verdad única y suprema y pues era a través de la búsqueda del método adecuado para esta. También él nos habla sobre, o sea, sus escrituras más que todo se caracterizaban era porque eran intencionalmente crípticas y pues sus ideas giraron más que todo en torno pues a la crítica de los métodos del pensamiento ya establecidos y pues también a la construcción de pues su nuevo método en el que pues sin duda se llamó la duda metódica. También que tenía que ver está respecto pues al método y a la intuición, porque él se basaba era que la intuición para él jugaba un gran papel. También su método consistía en la aplicación de razonamientos más que todo inductivos de la ciencia y la doctrina. También René Descartes para la matemática también se caracterizó por la matemática y su geometría, que fue analítica, así como la teoría también de las ecuaciones, y pues él tuvo también muchas aportaciones a la matemática como vemos hoy en día, que fueron muy numerosas y que plantean muchas cosas. Por ejemplo, Descartes, una aportación que hizo fue que introdujo el uso de las letras del alfabeto como variables y también se distinguieron entre la A, la B y la C. O sea, y también él creó el método de los exponentes para representar las potencias. Entonces, también él tuvo pues varias, como vemos, fue un filósofo bastante importante ya que dejó muchas aportaciones. Pues más que todo la duda metódica de René Descartes se basaba más o menos en cuestionar las percepciones sensoriales, también usando como por ejemplo la visión de los objetos lejanos y posibles distorsiones de la realidad, o sea, de lo que se capta con los sentidos. También era lo que buscaba con este método era describir las similitudes entre la vigilia y el sueño y pues él también planteó varias dificultades para que la gente distinguiera que era uno del otro. ¿Cuánto vamos?